Quiero compartir con ustedes varios videos, así que vamos a empezar por lo simple. La verdad es que siempre hay cosas nuevas o hay distintas modificaciones que se pueden hacer y bueno, yo lo que quisiera es poder transmitirles esto, los elementos que componen la placa, voy a hablar sobre eso y se fueron modificando a medida que pasó el tiempo, se fueron probando distintos tipos. Vamos a pasar a la construcción de una placa simple con un arco, dos retenedores, resortes y un tornillo medio. ¿Cómo están? María Celina es mi nombre y lo que quiero hablarles hoy es sobre las placas activas. Eh, y bueno, o sea, ya se sabe que las placas son de preferencia para la mayoría de los profesionales que hacen ortopedia y entonces me parece interesante hablar sobre los distintos usos que se les puede dar y desde lo más básico hasta algunos usos más complejos. Las placas y los activadores se usan en la actualidad, pero fueron desarrollados antes de la Segunda Guerra en Europa y fueron evolucionando. La placa activa tiene tres componentes fundamentales que son la base, que es la placa acrílica, los retenedores y los elementos activos. Primero vamos a hablar sobre la base que es la parte acrílica, que va a funcionar como la base de operaciones, digamos, conteniendo a todos los elementos, a los retenedores, al arco, a los resortes, y por otra parte es un elemento activo que ayuda en la expansión del maxilar, ¿sí? Después, por otro lado, tenemos otro componente que pueden ser los retenedores, ¿sí? Estos son elementos pasivos y funcionan, como dice el nombre, para retener la placa, sirven como anclaje y hay muchos tipos de retenedores que después, cuando estemos en la parte práctica, lo vamos a ver. Y por último, los elementos activos, que son el arco vestibular, los resortes y los tornillos, que hay muchos tipos de tornillos, hay como 100 tipos distintos de tornillos, yo voy a hablar de algunos nada más, y las gomas o los planos de altura, eso también es un elemento activo dentro de la... Me parece que me estoy olvidando de los resortes, ¿sí? Los resortes, hay también infinidad de resortes, diseños, y la verdad es que la placa activa sirve tanto para hacer ortopedia como ortodoncia, ¿sí? Son fuerzas combinadas las que hacen las placas, se usan para hacer movimientos pequeños dentarios y también se usan para expandir en la parte ósea, ¿sí? Se pueden agregar elementos que ayudan a cambiar los hábitos, a cambiar la posición de los maxilares, así que bueno, es bastante completo, ¿sí? Y se diferencia de la ortopedia funcional, vale decirlo, que porque las fuerzas que utilizamos, o que utiliza el ortodoncista, se valen de fuerzas que vienen del aparato. En cambio, en la ortopedia funcional, las fuerzas que se usan son biológicas. Eso es todo lo que voy a decir sobre este tema por ahora. Así que bueno, yo lo que les voy a mostrar ahora son distintos tipos de placas, y voy a hablar un poco de cada elemento que tienen, ¿sí? Acá tenemos desde placas simples, placas para hábitos, placa de contención,
Bien. Bueno, esto por ejemplo es una placa común, una placa activa común, quiero decir una placa simple. O sea, todas cumplen una función diferente de las que tengo acá, ¿sí? Esta placa, como les dije, tiene la base, a ver, acá tenemos para ir indicando, una base acrílica, ¿sí? Que va a contener, como dije antes, los elementos, el arco y los retenedores, ¿sí? Los retenedores en sí mismos, estos son retenedores de Adams, ¿sí? Después les puedo ir describiendo, cuando hagamos la construcción, les describo un poco los elementos que componen. Se puede decir el grosor, el calibre que se usa para hacer los retenedores pueden ser, en el Adams en particular es en 0,7. Y como es si no, hay algunos retenedores que se hacen en 0,8, ¿sí? Que son los retenedores circunferenciales o el retenedor Duisins, esos se hacen en 0,8. Y la uña o gancho tipo bola, como le dicen acá, muchos hablan de gancho en vez de retenedor, pero la palabra que se usa y la que es correcta para que nosotros nos expresemos es retenedor. Y bueno, tiene, volviendo a la placa, el arco vestibular, que el arco vestibular acá, y en todos los casos, sirve como elemento estabilizador y también puede servir para, o sea, si lo activa el profesional, sirve como elemento activo, ¿sí? Lo que significa que ejerce una fuerza, y hay que tener cuidado en este sentido cuando construimos el arco, porque si el arco se construye haciendo una fuerza y no neutro como tiene que ser, esto puede generar daños, así que hay que tener mucho cuidado en la construcción, ¿sí? Bueno, esta placa contiene también un tornillo. El tornillo es, digamos que tiene una fuerza controlada, no como el arco vestibular en donde no se puede controlar tanto la fuerza. Acá la fuerza es controlada porque se hace a través de una llave de activación que no tengo acá, pero no importa, después hacemos una y muestro cómo cómo se activa este tornillo que va a servir para expandir el maxilar superior, ¿sí? Entonces es una placa activa básica. Después tenemos otras placas con otros componentes. Hasta acá lo que vimos fueron como elemento activo el arco vestibular y como elementos pasivos el retenedor de Adams y la placa base, digamos, o la base que solamente se activa a través del tornillo. Bueno, acá lo que vamos a ver, vamos a agarrar esta placa, a diferencia de la primera que habíamos visto, tiene otro elemento activo más que son los resortes, ¿sí? Estos resortes pueden ser construidos en alambre desde 0,5 de calibre hasta 0,8. Y si vamos a pensar en construir resortes en activadores, se hacen en calibres hasta de 0,9, ¿sí? De todas maneras, el calibre en general se hace, por ejemplo, de acuerdo a lo que usualmente se utiliza, pero también el odontólogo puede pedir un calibre determinado si tiene, digamos, una finalidad determinada para cada tratamiento. Este tipo de resorte que ven acá es un resorte de extremo libre. Hay dos tipos, digamos, hay dos grupos de resortes dentro de los elementos activos. Uno es de extremo libre, como este, y el otro es resorte cerrado, ¿sí? O continuo, que tiene una forma parecida a esta, ¿sí? Pero es un solo resorte
que es como si fuera, o sea, como se ve acá, que acá no se nota, que son dos, digamos, esto podría ser un resorte continuo si fuera hecho con un solo alambre. ¿Mm? Bien, y después tenemos acá otras dos placas. Acá ven que tienen también otros resortes. Este plano de acrílico, que es parte de la base, pasa a ser un elemento activo y también retención. ¿Sí? Por un lado es retención porque ayuda a la retención de la placa. ¿Sí? Está hecho a propósito porque es una boca de un niño pequeño, ¿sí? Que está teniendo, perdón, que le faltan piezas, ¿sí? Y le están erupcionando. Debe tener, este paciente puede llegar a tener 10 años, pero para sostener el espacio, ¿sí? Se le colocó las oclusales y para que tengan también retención. Tiene resortes, ¿sí? Como en el otro, como en la otra placa, y tiene algo diferente, que es que tiene un arco vestibular distinto, porque hay muchos tipos de arcos, ¿sí? Acá tenemos este, que es para progenie, ¿sí? Para clase 3, cuando tenemos una persona que tiene una mordida invertida, ¿sí? Este arco funciona para detener el crecimiento del maxilar inferior, o para, al menos para impedir la posición, ¿sí? Se construye, digamos, neutral, y después el odontólogo lo activa para llevar hacia posterior el maxilar inferior, ¿sí? Por otra parte, ayuda, o sea, estimula el crecimiento de la premaxila y del maxilar superior. ¿Mm? Entonces este es otro arco vestibular. Y por último tenemos una placa que tiene un elemento que es para hábito, ¿sí? Es esta parrilla, o sea, tiene los mismos elementos que los otros, pero la particularidad de una parrilla. Esta parrilla para interposición, ¿sí? Para interposición lingual, sirve para pacientes que tienen el hábito de interponer la lengua entre los maxilares, ¿sí? Esto lo que va a hacer es, va a servir de recordatorio para que, y le va a dar ejercicio seguramente el odontólogo, para cambiar el hábito de este paciente. Y otro arco vestibular distinto es este, ¿sí? Que es un arco continuo, sirve para contener, se puede activar, ¿sí? Si este paciente tuviera diastemas, por ejemplo, se puede activar para cerrar los diastemas o para evitar que se generen, ¿sí? Para conservar un espacio determinado. Y a diferencia de los otros retenedores, fíjense que acá tiene este tipo de retenedores que se llaman ganchos Dunn o retenedores tipo Dunn. Se construyen así, ¿sí? Ubicándolos por medio de seccionar acá el modelo, se colocan por debajo del punto de contacto, y luego el odontólogo los corta y deja la retención solamente por debajo del contacto por palatino. Se lo cortan más o menos acá, a esta altura del acrílico, sobrepasando apenas el acrílico, ¿sí? Lo que pasa es que el odontólogo ve justo en donde está el punto de contacto, entonces se hace así directamente. Se puede también cortar, lo podemos cortar nosotros, pero es más seguro para el odontólogo entregárselo así y que el odontólogo después lo corte en donde lo necesite. Bueno,
eso es un poco la descripción de la placa activa. Y yo lo que voy a hacer ahora es, a medida que voy construyendo cada elemento, voy a ir tal vez explicando un poco la función que cumple cada elemento que contiene la placa activa. El diseño y construcción de los retenedores, de los ganchos, arcos, resortes o cualquier otro aditamento de ortodoncia requiere del conocimiento de ciertas propiedades del alambre. Eso nos va a servir para obtener el máximo de eficacia en los objetivos que nos proponemos. Es importante el conocimiento de algunas propiedades de los alambres, como por ejemplo la elasticidad, la deflexión, el diámetro que vamos a usar, la longitud, la forma y sobre todo la composición. Si nosotros conocemos las propiedades físicas, vamos a estar en condiciones para seleccionar el tipo de alambre que vamos a usar que mejor se adapte al trabajo que nosotros vamos a hacer. Una de las propiedades de las que vamos a hablar, por ejemplo, es de la elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? Es la tendencia que tiene el material a regresar a la forma original antes de que se deforme permanentemente. Otro de los comportamientos que tenemos que tener en cuenta es el momento de elástico máximo. El momento elástico máximo. El momento elástico máximo es la mayor fuerza que podemos aplicar a un elemento sin causar una deformación permanente. O sea, cuando nosotros doblamos un alambre, tenemos un límite, ¿sí? Los aparatos de ortodoncia tienen que estar diseñados de tal manera que no sean deformables cuando se los activa. De esa manera van a alcanzar un nivel de fuerza óptimo. Cuando nosotros diseñamos un aparato, es conveniente contemplar un margen ligeramente superior a las necesidades reales de la fuerza requerida. Eso nos va a brindar cierto margen de seguridad. Vamos a hablar sobre la sección transversal del alambre. En el diseño de un aparato de ortodoncia, lo aconsejable es usar una sección transversal lo más pequeña posible, que sería la pinza, ¿no? ¿Por qué tiene que ser pequeña? Porque de esta manera va a resultar imposible una deformación permanente. Cuando el alambre es flexionado, el metal se estira a lo largo de la curvatura externa y se comprime por dentro, o sea, por el lado interno. Entonces, la combinación de la tensión y la compresión es lo que opone la resistencia a la flexión, y lo que en realidad logra es el almacenamiento de energía cuando el alambre funciona como resorte, por ejemplo. Entonces, el metal que se encuentra entre ambos extremos, que no es estirado ni comprimido, es conocido con el nombre de eje neutral. Bueno, por último, otra de las propiedades mecánicas que tiene el alambre es el módulo elástico, que es una propiedad mecánica, como dije antes, que determina la relación de la carga de flexión de un elemento ortodóntico. La relación carga de flexión varía directamente y en forma lineal con el módulo de elasticidad.